El documento tiene la sigla RF Top número 72052420, probablemente 24 de mayo de 2020, número 72, R00004. En inglés se llama Responsive Assistance in Nicaragua, que puede traducirse de varias maneras. Asistencia de respuesta, asistencia sensible, ayuda sensible, bueno, no importa eso. Son las partes de la sección C. Nada más. Son como los términos de referencia para contratar a una empresa que se va a encargar de la subversión del orden público en Nicaragua. Tengo el nombre de la empresa, pero todavía no lo voy a decir. Una empresa norteamericana con filiales en América. Eso lo vamos a decir tal vez la otra semana y vamos a ver. Entonces son los términos de referencia. Los que trabajaron alguna vez en algún ONG o hicieron alguna consultoría saben a qué me estoy refiriendo. ¿Qué es términos de referencia? Es decir, esto es lo que yo quiero que hagas. Aplicar y decirme cómo lo vas a hacer y yo voy a ver si te contrato. Entonces se publican los términos de referencia y vienen distintas compañías y aplican y dicen, yo tengo tal experiencia, tengo tal cantidad de gente, tengo tanta gente capacitada, tengo oficinas en tales y yo soy el adecuado y además te presento este plan de trabajo. Es decir, vos presentas tus credenciales y tu plan de trabajo. Entonces viene el que te va a contratar y decide. Pero generalmente esas decisiones se toman por anticipado. Se hace solo la pantomima. Porque ya hay cuchubaleo. Pues antes, mira, con un brother que no sé qué. Ya se amarran, entonces se hace la pantomima, pero ya está por anticipado quién va a ser. Entonces, fíjense bien. Esta es la sección C, declaración de trabajo. Entonces, hay propósito y alcance, subvenciones bajo contrato, antecedentes. Ellos dibujan 3 escenarios en Nicaragua, 3 escenarios que ellos anticipan que pueden ocurrir en Nicaragua, el enfoque del programa, los objetivos del programa, los objetivos de rendimiento, el enfoque de gestión, las actividades ilustrativas de asistencia técnica a largo plazo, requerimientos mínimos, género, sensibilidad al conflicto, transiciones, suposiciones o restricciones de riesgo, relación con otros programas, relación con estrategia de la misión, objetivos de toda esta chachada, monitoreo, evaluación y aprendizaje, informe de gestión y entrega. ¿Ya? No tuvimos tiempo de hacer una traducción profesional de este documento, sino que lo que hicimos fue con el traductor Google. Entonces hay cosas que no son precisamente exactas, pues. Pero bueno, el sentido se entiende. Entonces, en resumen, ¿qué le dicen aquí? Vamos a conspirar, vamos a crear condiciones para acabar con el gobierno de Daniel Ortega. ¿Estamos claros? Entonces, prevemos 3 escenarios, dice. 1, una transición pacífica, es que implica, por 3 razones, porque renunció Daniel. Mirate qué ilusión, pero esos son los presupuestos que ponen, porque renunció Daniel, porque hubo una revuelta y obligó a elecciones anticipadas y ganó la oposición, o porque en las elecciones previamente programadas para 2021 ganó la oposición. Luego está la transición que dicen que no es tan pacífica, pues decir, según ellos, pongan cuidado, es que es interesantísimo, pero además, bueno, entonces después dicen, puede haber un segundo escenario y es que Ortega dice no cree condiciones de elecciones libres y se robe las elecciones. ¿Verdad? O que sean elecciones pero no son condiciones libres.
Y, y el tercero es que aún con condiciones libres, según ellos, o sea, la libertad según ellos, aún en esas condiciones, gane el Frente Sandinista. O sea, eso es muy interesante. El gobierno de Estados Unidos, sus agentes de la CIA aquí en Nicaragua, admiten que es una posibilidad real que Daniel y el Frente Sandinista ganen en cualquier circunstancia las elecciones de 2021. Entonces prevén ese escenario y dicen, y vamos a trabajar, si eso ocurre, vamos a trabajar de esta manera, subvirtiendo el orden. O sea, ellos no van a cejar solamente porque el Frente gane en el 2021. Les voy a decir otra cosa, es asqueroso el documento. Es muy difícil aguantar su lectura. En el sentido de que, o sea, hay que tener hígado para soportarlo, hay que tener hígado, de verdad. Me costó mucho, lo leí, tuve que leerlo para poder dominarlo, leerlo unas 4 veces y subrayarlo y etcétera, y cuesta mucho. Es asqueroso. Con lenguaje, de ese lenguaje que ocupan ellos, que han dominado categorías, y entonces aparentemente, qué bonito que es esto. Para comenzar, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos contratando una empresa para subvertir el orden en un país cualquiera? ¿Qué derecho le asiste? O sea, es una intervención descarada. Antes lo hacían por la vía de los marinos, en este caso lo están haciendo por la vía de subvertir el orden público y financiar actividades políticas de la oposición. Eso es inaceptable. Si Nicaragua hiciera eso en Estados Unidos, si por ejemplo hoy Daniel Ortega dijera, hombre, vamos a ayudarle a los manifestantes de Portland, vamos a mandarle spray, vamos a mandarle papeleta, le vamos a ayudar, mano, a que resistan por la democracia, por la libertad. Perfectamente, ¿no? Si nos atenemos a estos términos de referencia de los propios yanquis, nosotros lo podemos hacer. Cualquiera podría hacerlo. O Rusia, o China, o la India, o cualquiera. Pero ellos se arrogan el derecho de actuar contra la institucionalidad democrática de un país por sus pantalones, porque simplemente no obedece sus lineamientos, no satisface sus objetivos. Dice, el propósito de este orden de tareas es proporcionar asistencia analítica y técnica rápida, receptiva y relevante que sirva de puente entre los esfuerzos de la AID en Nicaragua para crear las condiciones y apoyar una transición pacífica a la democracia en Nicaragua. Incluso dicen que si logran el objetivo de derrocar a Daniel y al Frente Sandinista, si lograran ese objetivo, el nuevo gobierno se subordina a un plan de trabajo que ya ellos tienen. Y van a hacer esto, más esto, más esto y más esto. Aquí está escrito eso. En el hipotético caso que lo lograran, que no lo van a lograr. Y además hablan con claridad qué pasaría con nosotros. Lo ponen con otros términos, pero hablan claramente. Disolución, persecución, enjuiciamiento y no sé cuánta cosa más. De las Fuerzas Armadas dicen disolución. Policía y ejército. ¿Verdad? Entonces dice, ¿verdad? El propósito es ese. A través de 2 medios, trabajo analítico, evaluaciones, investigación, estudios especiales de vanguardia y con información de género. Apoyo a la gestión de resultados, capacitación que contribuye al aprendizaje del sector en el país y construye una base de evidencia para una programación más amplia de la misión de la AID. Actividades técnicas y analíticas específicas a corto plazo durante la transición de Nicaragua que requieren o sea, es que es un lenguaje todo encubierto, ¿me entendés? O sea, el que conoce de estas cosas, usted lo traduce rápidamente. Ajá, vos lo que querés es esto más esto, ok. Y yo te lo ponen entonces en estos términos para que nadie pueda, según ellos, cuestionar la legitimidad, el sano interés del imperialismo
por contribuir con el pueblo de Nicaragua. Entonces, 3 escenarios. Elecciones libres, justas y transparentes conducen a una transición ordenada, es decir, elecciones hechas a la medida para ellos, para que ellos ganen. Se produce una repentina transición política después de una crisis, es decir, provocan una crisis política, económica o de salud, porque también lo dicen, y entonces, según ellos, derrocan al gobierno. O la transición no ocurre de manera ordenada y oportuna, es decir, no ocurre de manera ordenada, o sea, no es producto de elecciones, sino de golpe. Y oportuno, es decir, no es en el tiempo que ellos esperan. Son malditos estos. Son malditos. Entonces denominan a todo esto de estrategia, le llama rain. Como que si fuera lluvia, pero no es lluvia, son iniciales. Supongo que es responsive assistance. En Nicaragua, algo así, pues debe ser alguna cosa, pues no dice qué significan las siglas. Entonces, hablando de un contrato, de los montos que deben reservarse, hablan de financiar a las organizaciones de lo que ellos denominan sociedad civil, de capacitarlos, de organizarlos, de ofrecerles análisis, de hacer encuestas de opinión, lo dicen con claridad, de evaluar y dar seguimiento permanente a las redes sociales y estudiar el impacto, dicen ellos, de la opinión pública para modificar o fortalecer sus propias líneas de trabajo. Se trata de un programa de 2 años, entre mayo de 2020 y mayo de 2022. Hablan de asistencia postelectoral, fortalecimiento de la sociedad civil. Oigan esto, plan integral para crear presión interna e internacional sobre el régimen de Ortega. Esta crisis se está ampliando rápidamente, según ellos, a una debacle económica, según ellos, con el potencial de convertirse en una emergencia humanitaria, dependiendo del impacto del contagio COVID-19 en el débil sistema de salud en Nicaragua. Recuerden, esto fue redactado probablemente en abril y aprobado en mayo. O sea, el cálculo de ellos era que aquí en Nicaragua la peste nos iba a hacer paste, nos iba a destruir, nos iba a matar, como ellos decían, ¿no? Hablaban de cuántos eran, 30 y pico mil de muertos, y destruido el sistema de salud. Ese era el cálculo de ellos, y lo iban a intentar. A mí no me queda la menor duda de que ellos probablemente incluso metieron gente enferma para que deliberadamente enfermara. No me cabe la menor duda que lo hicieron. Le salió el tiro por la culata. El país con mejor comportamiento o mejor estrategia y resultados para frenar el COVID-19 en Nicaragua, en Centroamérica es Nicaragua. Y está demostrado. Ya nadie duda de eso en Centroamérica. El caos en Costa Rica es una cosa, pobrecito los ticos, por Dios. Pobrecitos los ticos, tienen ya colapsado el Calderón Guardia y van a colapsar todos los hospitales. Eso es a corto plazo, ahí vas a ver. Ya no sigue El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá. En Centroamérica el mejor es Nicaragua. Andaba Colombia está fuera de control, ya van casi por más de 9.000 muertos van ya en Colombia. Caos es Colombia. Entonces, estamos en una situación, según ellos, donde la crisis de salud pública más la crisis económica va a causar un colapso en Nicaragua, según ellos. Oigan esto, la AIDEC tiene en cuenta el horizonte político incierto. Si bien las elecciones están programadas para noviembre de 2021, no está claro cómo se llevarán a cabo esas elecciones y qué resultados podrían producir. Ahora oigan esto. No es que me resisto a leer toda esta chochada porque es que... Pero dicen esto. La oposición tampoco se ha unido en torno a un partido candidato. Aún es posible tener una elección libre y justa con ayuda de la comunidad internacional. También es posible que el régimen de Ortega proceda unilateralmente a realizar elecciones defectuosas o intente participar en un fraude total. Otra posibilidad, oigan esto,
es que la elección no produzca transición, sino una continuación del gobierno del FSLN o una transición a otro gobierno antidemocrático. Este proyecto, o sea, esta cosa que ellos están queriendo que se haga, debe tener la posibilidad de adaptarse a cualquier cosa que ocurra. Entonces ya les dije, el primer escenario, lo que ellos llaman transición ordenada. Ellos obligaron al Estado de Nicaragua a cambiar las reglas del juego de acuerdo a sus intereses y les regalaron el poder en las elecciones de 2021. Entonces es transición ordenada para ellos, en cuyo caso viene la segunda parte de su programa, y es que el nuevo gobierno, según ellos, que surgiría, según ellos, de ese tipo de elecciones, entonces se subordina a un plan de trabajo que ellos ya tienen diseñado. Solo pone cuidado, dice, las actividades de la empresa deben estar alineadas con los principios de la agencia. Que es asqueroso, mano. Si no ocurre una transición ordenada, hay dos escenarios. Una transición repentina e imprevista, ya se lo dije, ya lo conté. Por el momento, dice, Daniel Ortega no quiere hablar, pero si pierde, podría estar dispuesto a volver a hablar. A la puchica, pero bueno. ¿Verdad? La oposición insinúa cuáles son las líneas de trabajo que ellos están trabajando con el cerotal somocista, ¿me entendés? Las insinúa, porque lo pone como premisa. Dice, la oposición puede negarse a participar o aceptar participar en desventaja, creyendo que aún puede ganar. También es posible que el régimen permanezca en el poder luego de reformas electorales y elecciones justas. Fíjate bien, con todo y y reformas, según ellos, justas. Daniel puede ganar las elecciones. Esto es una bofetada a toda la vida del somocismo, que hasta ahora han dicho que no hay manera que Daniel Ortega gane las elecciones, que ellos son una abrumadora mayoría, que solo están esperando que se hagan. Los yanquis le dicen, no hombre, si es posible que gane. Los yanquis, sus patrones, los que los contratan, los que los financian, son 31 millones de dólares, no son 19 millones, compañeros, son 31 millones de dólares, lo que le han dado a estos cabrones entre finales de 2017 y mayo de 2018. Dice lo último, después habla de unos servicios, dice, los últimos servicios analíticos pueden ayudar a la sociedad civil, después les digo algo de eso, a elaborar presiones más efectivas para la reforma y la transición. Para ellos, ¿qué es sociedad civil? Su grupo, su sopa de siglas que tienen. Inventan un ONG por aquí, otro ONG por allá, y dicen que son movimientos juveniles, representan a 4 o 5, todos ellos han sido becados o pagados por las agencias de Estados Unidos, todos ellos, toditos. Esos son una sociedad civil, los empresarios, ¿me entendés? Todos los organismos de derechos humanos que ellos financian, eso es sociedad civil. Bueno, es que no voy a leer, ya dije que no lo voy a leer todo porque me da asco. Dice, una transición demorada, es decir, que gane Daniel, puede requerir un mayor énfasis en la investigación y planificación para AID y para el liderazgo de la sociedad civil. Oigan, con tipos discretos de actividades de asistencia técnica, si es necesario para mantener su impulso o apoyar su capacidad para promover la transición en el futuro. Tipos discretos de actividades de asistencia técnica, discretos, dicen ellos. Bueno, establecer una plataforma para una respuesta rápida y asistencia técnica específica. AID financiará actividades para desplegar un equipo que fomente el trabajo analítico, las evaluaciones, la investigación y los estudios especiales de vanguardia y con información de género. Financiará. Entonces, en caso de una demora de la transición, es decir, que gane Daniel, los proyectos de la empresa que van a contratar ayudarán a preparar a la sociedad civil para fortalecer su liderazgo a medida que los nicaragüenses presionen por una transición hacia un gobierno más abierto y democrático. Dice, en el escenario 1, es decir, el que ellos logran su objetivo
de reformas a la ley electoral, el sistema electoral en Nicaragua. En ese caso dice que hay que contemplar la asistencia técnica que la ID le va a dar al Consejo Supremo Electoral. Es que de verdad son descarados, son descarados. Dice que esto requeriría evaluaciones subsectoriales sobre pueblos indígenas, jóvenes, género, Estado de Derecho, aplicación de la ley, justicia transicional, gobernanza económica y corrupción estatal. Oye, les quiero leer esto sobre todo para los que trabajan, los que son muy activos en redes sociales. Uno de las tareas para cumplir el objetivo de rendimiento 2, ¿verdad? Que el objetivo de rendimiento 2 es establecer una plataforma para una respuesta rápida y asistencia técnica específica apropiada para la transición de Nicaragua con el apoyo del Servicio Analítico y Planificación Estratégica de Ritmo Rápido. Eso es lo que es su objetivo. Palabrería. Pero bueno, oigan esto. La actividad ilustrativa de asistencia técnica, la número o la cápite I, realizar encuestas de opinión pública para socios locales. En el escenario 1, si ellos logran todo su objetivo, que identifique las prioridades y perspectivas de los ciudadanos para la nueva administración. Análisis de las opiniones públicas confiables existentes y seguimiento de las redes sociales en tiempo real a través de la escucha social para informar sobre la conexión real entre la competencia política en el país y las opiniones de los ciudadanos nicaragüenses. Encuestas para identificar las prioridades de los ciudadanos y los problemas críticos de prestación de servicios como insumos críticos para la nueva administración. El inciso J, facilitar, planificar u organizar talleres o foros sobre temas de transición. Por ejemplo, dice, diálogos nacionales, justicia de transición, reforma constitucional, reforma judicial y policial, autonomía universitaria. Fíjense todas las esferas en las que van a trabajar. Y te repito, están contratando a una empresa norteamericana que va a contratar personal local y empresas locales para cumplir con todo este plan de trabajo. ¿Estamos claros? Los fondos de respuesta rápida, al fondo, los reales, hay que usarlos como un medio flexible para responder a necesidades inmediatas ante las elecciones actualmente planificadas de noviembre. O sea, no hay que ajustarse mucho a lo que, para los que no tienen los reales, hay que usarlo según la necesidad. Eso es lo que te está diciendo, pues. Dice, que esto está... El contratista debe tener la capacidad de mantener presencia en el país, en Nicaragua, de mantener una comunicación diaria con USAID y gestionar conjuntamente las actividades. Dada la necesidad de una respuesta rápida y presencia local, la experiencia pasada del implementador de los miembros de su consorcio en Nicaragua es crítica. Es decir, para poderlo escoger, su experiencia en hacer su versión es indispensable. Y tener socios locales experimentados para escoger a la empresa finalmente. Ya el lunes o martes o miércoles, si acaso, no sé si vamos a tener programa la otra semana, ahí lo veremos. Entonces ahí les voy a contar cuál es la empresa. Si el régimen solo realiza cambios cosméticos en la ley electoral, entonces la estrategia deberá ser a más largo plazo y centrada en fortalecer los movimientos y la sociedad civil. Y si ganan ellos, dice, va a necesitar apoyo intensivo. Este párrafo es interesantísimo. Nicaragua es una sociedad polarizada, con líneas de conflicto que se ejecutan entre el FSLN y la oposición, dentro de la oposición y dentro de las comunidades. Por ejemplo, dice la AID, con frecuencia surgen conflictos entre los grupos campesinos y el resto de la oposición, y los estudiantes a menudo desconfían de los líderes empresariales. Es parte de lo que admiten ellos que está ocurriendo y que debe tomar en cuenta el contratista para su trabajo de subversión en Nicaragua. Hay que tomar en cuenta, advierte la idea, ¿verdad?, a la empresa. Dice, oigan esto, el sistema electoral no ofrece garantías de derechos políticos e independencia a la administración electoral. Claro, si no son ellos, cabrones. Dice, sin embargo, oigan esto,
cualquier elección nacional, con las condiciones actuales o con nuevas condiciones, cualquier elección nacional podría arrojar un resultado aceptado por los nicaragüenses y la comunidad internacional. O sea, Chiva dice, aun y cuando así sean las condiciones, puede ser que las elecciones, la gente diga, ese ganó y ya está. Y entonces están listos y servidos. ¿Me entendés? Sigo. Para un impacto exitoso, la sociedad civil, pongan cuidado, requerirá una plataforma unificada, una estrategia operativa y una estructura. Los miembros de los movimientos de oposición, tanto los que permanecen en Nicaragua como los que viven en el exilio, necesitan coordinar acciones. Esa es la orden que les da la ID. Más claro, imposible. El régimen de Ortega resistirá la presión y las sanciones, internacionales. Ellos saben de qué madera estamos hechos. Puede o no aceptar una reforma electoral o aceptará reformas electorales cosméticas. Oigan esto, la presión interna respaldada por el apoyo internacional es más probable que provoque una reforma electoral. Van a intentar renovar abril, ahora con la excusa de la reforma electoral. Oigan esto, dice que aun cuando ellos ganen, suponete que ellos ganaran, dice, o sea, suponete que nos derrocan, nos matan y hacen lo que quieran hacer, suponete. Y entonces, bueno, salen ellos de gobierno. Oigan lo que dice. Mantener la unidad de la coalición gobernante resultará difícil, con conflictos entre diferentes grupos que compiten por el poder o buscan reparación de agravios. Resolver conflictos y quejas impactará la capacidad de un nuevo gobierno y sociedad civil. Pongan cuidado. Oigan, otro aspecto que me olvidaba mencionar. Suposiciones o restricciones de riesgo, se llama esto. ¿Saben cuál es el último punto que ponen ahí? Dice, las influencias extranjeras malignas, principalmente Cuba, Venezuela y Rusia, continuarán intentando fortalecer el régimen de Ortega y frustrarán elecciones libres y justas y movimientos democráticos en Nicaragua. O sea, influencias extranjeras malignas. Vaya pues. Reforma de seguridad, voy a terminar con esto porque ya de verdad que asquea esto. Objetivo de ello, si toman el poder, Nicaragua restablece fuerzas de seguridad independientes y profesionales. Se crean mecanismos de justicia transicional. Otro día te cuento qué es eso. Pero en suma es la persecución política a los dirigentes revolucionarios. Esa es la traducción. Dice, Nicaragua, el presupuesto de AIDE para Nicaragua se aprobó en agosto de 2013. Se planteó inicialmente el periodo entre 2013 y 2018, años fiscales. Posteriormente se modificó y se extendió hasta agosto de 2020. Dice, sin embargo, la crisis sociopolítica en curso que estalló en abril de 2018 continúa hasta esta fecha para exigir una reorientación significativa en esa estrategia. Por eso te digo que estos son términos de referencia. El contratista debe presentar un plan detallado, monitoreo, evaluación y aprendizaje para Dice, en la transición retrasada del escenario, es decir, gana Daniel. ¿Cómo va a ganar? En ese escenario, ¿qué van a hacer ellos? Dicen los cabrones esto. Que si eso ocurre, el contratista debe garantizar que el liderazgo de la sociedad civil democrática esté mejor preparado para gestionar esa transición a pesar del espacio político cerrado. Y como un indicador le dicen número de líderes de la sociedad civil equipados con estrategias de transición basadas en evidencia. Es asqueroso. ¿Qué es más asqueroso? Que un gobierno extranjero
de manera tan descarada diga, voy a contratar una empresa para hacer esto más esto contra las autoridades de un país, o que haya nicaragüenses que estén dispuestos a ser instrumentos y a ser contratados para conseguir esos objetivos, los objetivos de una potencia extranjera, ¿qué es más vergonzoso? Es igual que William Walker, hermano, igualito. O sea, ¿qué pasó en Nicaragua? Nicaragüenses contrataron mercenarios. Aquí es nicaragüenses se dejan contratar como mercenarios. Pero el efecto es igual. Destrucción del país. Los que creen que son legítimos los objetivos y los propósitos de las viudas del cero tal, para los que creen eso, simplemente lean ese documento. Estén claros. No tienen ningún tipo de independencia, no tienen ningún tipo de objetivo propio, simplemente son mercenarios al servicio de una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos. Más nada que eso. No anden creyendo en santos que orinan. Cualquier nicaragüense que se somete a una potencia extranjera no solo es un vendepatria, es un traidor a su patria. Los traidores en muchos países del mundo, ¿cuál es su castigo? El fusilamiento. Aquí no. Ahí los tenemos. Hasta los vamos a dejar participar en las elecciones. Y son traidores a la patria. Y los vamos a dejar participar. Ojo. Ellos están considerando el escenario de 1984. Cuando pese a todas las reformas que hizo la revolución para propiciar la participación de la oposición en aquel momento, los yanquis, y hubo un acuerdo en Brasil, en Río de Janeiro, si mal no recuerdo, Brasil o Brasilia, en Río de Janeiro o Brasilia, pero en Brasil, Bayardo Arce fue el delegado del gobierno de Nicaragua, hubo un acuerdo con la oposición de entonces que encabezaba Arturo Cruz Porra, pero hubo una llamada de Estados Unidos y dijo, no señor, usted no va a las elecciones, y no fueron a las elecciones. Así que no descartemos eso, y después se ponen como víctimas. Ya te digo, la revolución hizo todas las reformas que había que hacer para propiciar su participación y no quisieron. Entonces tampoco es hacer reforma la salida, hermano. Carlos Fonseca, aquí les vamos a responder a estos cabrones. En 1969 escribió Hora Cero. Ahí hay 3 parrafitos que se los dedico a todos ellos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional considera que en la actualidad y durante cierto tiempo se atravesará en Nicaragua por una etapa en que una fuerza política radical va adquiriendo su fisonomía. Por consiguiente, en el momento actual se hace necesario que planteemos con un gran énfasis que nuestro magno objetivo es la revolución socialista, una revolución que se propone derrotar al imperialismo yanqui, a sus agentes locales, a los falsos opositores y a los falsos revolucionarios. Esta propaganda, con el respaldo consecuente de la acción armada, permitirá al frente ganarse el apoyo de un sector de las masas populares que sea consciente de toda la profundidad de la lucha que realizamos. La fuerza que representan los partidos capitalistas por la influencia que todavía ejercen en la oposición es necesario que se tengan en cuenta para trazar la estrategia del movimiento revolucionario. Hay que estar alerta. Entonces hay que estar alerta. Dice, la meta del movimiento revolucionario es doble. Por un lado, derrocar a la camarilla criminal y traidora que durante largos años usurpa el poder. Y por otro lado, impedir que la fuerza capitalista de oposición, de probada sumisión al imperialismo yanqui, aproveche la situación que desencadena la lucha guerrillera y atrape el control del poder. En la tarea de salirle al paso a las fuerzas capitalistas traidoras, han de desempeñar un papel singular una fuerza revolucionaria, política y militar con arraigo en un amplio sector del pueblo. Tal arraigo depende de la capacidad que se tenga para extirpar de ese sector la influencia liberal y conservadora. De acuerdo con la actitud que asume el conjunto del pueblo ante los viejos partidos que hoy tiene una dirección capitalista, determinaremos la política a seguir más adelante respecto a esos partidos. Miren, hagan lo que hagan.
tengan los reales que tengan, recurran o no al terrorismo, su destino es la derrota. La revolución popular sandinista continuará, les guste o no. Ustedes pueden hacer una de dos cosas: someterse a las reglas de la democracia y aceptar su derrota y participar en el juego político, o simplemente quedar confinados como lo que son, traidores, sicarios y vendepatria. Escojan qué camino quieren, pero de que van a ser derrotados estén absolutamente seguros. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.